¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Julio y en este video te voy a hacer una breve introducción del estilo cinematográfico de Hitchcock. Quédate con nosotros. Bueno, parte de la importancia que tiene Hitchcock es que le tocó un proceso coyuntural muy importante en la historia del cine. Hitchcock empezó haciendo películas del cine silente o cine mudo, pasó al cine con sonido, el cine en blanco y negro, al cine a color y del cine a la televisión. Lo que le importaba más a Hitchcock era la forma y el cómo contar la historia, más que la historia en sí misma. Hitchcock tuvo un estilo muy marcado, muy peculiar, muy identificable, que fue movimientos de cámara muy sutiles, muy precisos y con un sentido gramatical y cinematográfico que se pegaban, a la influencia que tuvo de Griffith, de Kuleshov, de Pudovkin, de Eisenstein y de los soviéticos, pero también de lo que él llamaba el cine puro. Uno de los elementos también a destacar es que Hitchcock casi no usaba diálogos en sus películas. Él siempre decía que si se podía prescindir del diálogo era mucho mejor, y solo se usaba o se utilizaban los diálogos cuando no se podía contar la película de otra forma, entonces se aplicaban estos diálogos. Hitchcock fue denominado el maestro del suspenso porque particularmente él desarrolló un estilo de llevar a la pantalla ciertas historias con tensión dramática prolongada. Esto quiere decir que el suspenso, que el espectador tenga la mirada y la atención a cierta información que se le da a través de las secuencias y a través de las escenas para generar mayor tensión, mayor interés y en un momento determinado detonar un clímax de emociones y de sensaciones a través de las secuencias y de las escenas. Algo diferente a la sorpresa, que para Hitchcock, esa duraba simplemente unos segundos, esa emoción cuando el espectador descubría algún acto, alguna información que se revelaba en la trama de la película. Sin embargo, él era muy partidario de llevar el suspenso, que era precisamente de focalizar la atención del espectador en una parte de la información dada para generar tensión, incremento, increciendo en cada una de sus escenas y hasta provocar este clímax de emociones y de sensaciones cuando se descubre qué es lo que estaba pasando en la totalidad de la película. Bueno, otra de las características que Hitchcock tuvo en su estilo de dirección cinematográfica fue el trabajo con los actores. Hitchcock siempre fue muy criticado por algunas declaraciones que daba a la prensa o en algunas entrevistas respecto al método de rodaje y de colaboración con los actores. Para Hitchcock, hacía declaraciones de que los actores eran como ganado, es decir, para Hitchcock no eran colaboradores directos, simplemente formaban parte más del set y, como decíamos, su estilo cinematográfico reducía a las simples expresiones faciales y corporales de los actores y no tanto a la presencia de los diálogos o la presencia actoral. Hitchcock estaba muy consciente de lo que diferenció el cine de otras artes como el teatro o la literatura. Era precisamente las imágenes en movimiento, la puesta en escena, el movimiento de cámara, prescindir del sonido, prescindir de los diálogos y por supuesto de las actuaciones. Para Hitchcock era parte de volver al cine en su sentido más puro. Es por ello que los actores simplemente los consideraba como un elemento más, no fundamental, de una puesta en escena o de un proyecto cinematográfico. Bueno, otro de los elementos importantes del estilo de dirección cinematográfica de Alfred Hitchcock es su puesta en escena y sus movimientos de cámara y la dirección fotográfica. Para Hitchcock, el vestuario, la decoración, el color, la luz, todo lo que conlleva en el encuadre cinematográfico es parte de la dirección fotográfica y del movimiento de cámara. Hitchcock se distinguió por esa precisión meticulosa y sistematizada de cada uno de sus movimientos. No eran espontáneos ni era al azar. A él se le debe de que hoy en día la industria cinematográfica tenga un ordenamiento
en cuanto a preproducción y producción el día del rodaje. Es decir, gracias a Hitchcock que se le debe de que las películas se hacían antes en papel para después ir a rodarlas. Esto quiere decir también que uno de los elementos que aportó Hitchcock a la producción cinematográfica o al estilo de montaje de la producción cinematográfica tuvo mucho que ver con la aportación del guión animado o el guión, el storyboard como hoy lo llamamos, que es un tipo de historieta de dibujos donde se ponen cada uno de los planos y los movimientos de cámara, esto para tener mayor precisión y mayor certeza el día del rodaje y contar así, reducir costos y posibles implicaciones que puedan poner en riesgo el rodaje, porque en un rodaje el tiempo y el dinero son muy importantes. Le debemos a Hitchcock entonces que haya aportado estos elementos también de la producción cinematográfica como el storyboard. Destacar también que Hitchcock incursionó ya pues en la televisión, tuvo un programa por más de 10 años, Hitchcock Presenta y La Hora de Alfred Hitchcock, en donde era un programa con mucho rating en la televisión estadounidense, donde produjo cientos de capítulos de historias pues de trama y de suspenso que bueno, pues lo mantuvo 10 años al aire, y con lo cual pues el éxito, la fama y también pues el reconocimiento del público para Hitchcock le abrió más puertas y más posibilidades de seguir rodando más largometrajes. Señalábamos, Hitchcock no solamente fue taquillero en el cine británico en su primer momento y después en el cine hollywoodense, también influyó a una de las corrientes más innovadoras y vanguardistas de esos momentos de los años 60, que es la nueva ola francesa. A muchos de los críticos franceses y teóricos del cine como François Truffaut o Jean-Luc Godard, quienes Hitchcock influyó muy fuerte en ese movimiento de jóvenes que vinieron a romper pues todos los esquemas de producción cinematográfica, a teorizar y a cuestionar lo establecido por el cine hollywoodense. Hay que destacar que pues estos críticos empezaron escribiendo artículos sobre el análisis ya de la obra vasta de Hitchcock, pero lo veían pues como su gurú y como uno de los referentes más importantes de la cinematografía en esos momentos, y que intentaron incluso copiar parte de su estilo cinematográfico muy metódico, sistemático en los rodajes, en sus producciones, los movimientos de cámara. Incluso bueno, pues hay que recomendar este libro de François Truffaut, El cine según Hitchcock, un libro muy recomendable donde pues prácticamente es una entrevista de más de 500 horas de diálogo con Hitchcock para analizar cada una de sus películas, desde la composición, elaboración del guión, las expectativas que se tenía de esa película, la dirección de actores y bueno, pues el desarrollo de la misma posteriormente cuando se terminaron cada una de sus 50 y tantas películas de Hitchcock. Entonces es un libro muy recomendable que también se estudia en las escuelas de cine, porque comprendemos cada uno de la evolución del estilo cinematográfico de Alfred Hitchcock. Bueno, y antes de concluir este video quisiera recomendarles una película que creo yo condensa todo el estilo cinematográfico de Hitchcock en su esencia. La película se llama La ventana indiscreta, que toca los temas del voyeurismo y el asesinato, que son los temas fundamentales de Alfred Hitchcock. La ventana indiscreta cuenta la historia de Jeff, un reportero que se encuentra incapacitado en su departamento, tiene una pierna rota, y a partir de ahí con sus teleobjetivos y su cámara comienza a espiar a sus vecinos, particularmente a uno de ellos, a quien considera posible responsable de un homicidio o considerarlo como un asesinato de su esposa. A partir de ahí se desarrolla la trama de la película, pero lo importante es comprender ya la condensación que hay del estilo cinematográfico de Hitchcock en La ventana indiscreta, sobre todo por el diseño de producción, las locaciones, también el diseño de vestuario, el color, el sonido, pero sobre todo los movimientos de cámara muy sutiles y silenciosos que son particularmente del estilo de Hitchcock, muy sistemáticos y muy precisos, muy calculadores, y sobre todo una estructura de guión y una trama basado en un cuento, en una colaboración muy importante de una novela policíaca.
pero que Hitchcock la llevó a la pantalla grande de manera magistral. Es decir, en esta historia se condensa pues estilo cinematográfico. Seguramente hay muchas otras como Psicosis, Los pájaros, Con la muerte entre los talones y muchas otras, las cuales son referentes, Vértigo y muchas otras que están consideradas en la historia del cine mundial como obras maestras. Y bueno, pues no me queda más que despedirles, agradecerles su atención y su tiempo, invitarlos a que se suscriban al canal. Les vamos a estar compartiendo más reseñas, más introducciones para principiantes a el mundo de los estilos de los directores y del mundo cinematográfico. Nos vemos, suerte.